Bienvenidos a Principios Primarios, su punto de inicio para aprender a cómo estudiar la Biblia bien. Esta lección es llamada Permanecer en la línea. Mi nombre es Juan Sánchez. Soy el pastor principal de la Iglesia Bautista High Point o High Point Baptist Church en Austin, en Texas, en los Estados Unidos. Y en esta instrucción lidiaré con la importancia de estudiar la Biblia bien, permaneciendo o manteniendo la línea de la Escritura. Porque si no mantenemos la línea de la Escritura, entonces no comunicamos el mensaje de Dios. Así que les invitamos a esta lección. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por tu misericordia hasta nosotros en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por que enviaste a Jesucristo para nosotros. Te damos gracias por su vida, por su muerte, por su resurrección, porque ahora está exaltado como Rey y como Señor. Y ahora ayúdanos, Espíritu Santo, a entender tu palabra y entender cómo enseñar tu palabra para poder seguir la misión de la iglesia, predicando a Jesucristo como Señor y Salvador para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Una de las tentaciones que tenemos como pastores y maestros o maestras es la tentación de decir más de que lo que dice la palabra de Dios o decir menos de lo que dice la palabra de Dios. Y hay veces que la tentación es decir más y hay veces que la tentación es decir menos. Depende en la presión en donde estamos. Por ejemplo, hay veces que un pastor tiene la tentación de decir más que lo que dice la Biblia. Por ejemplo, vamos a decir que queremos que el pueblo no haga algunas cosas y añadimos reglas a la Biblia para tratar de proteger la iglesia. Eso fue mucho de lo que hicieron los fariseos. Trataron de guardar las escrituras añadiendo reglas para tratar de proteger la ley. Pero hay veces, y esta es una tentación grande para muchos en diferentes lugares, es cuando la Biblia dice algo difícil, que sabemos que va a caer malo al pueblo o a la iglesia. La tentación es decir menos que lo que dice la Biblia. Por ejemplo, ahora hay mucha presión en la iglesia sobre el tema de masculinidad y feminidad, sobre matrimonio y sobre sexualidad. ¿Es posible que la iglesia o un pastor o un maestro o una maestra va a ser tentado a no decir todo lo que dice la Biblia? O por lo menos tratar de arreglar lo que dice la Biblia o no predicar ese pasaje de la Biblia porque no queremos perder asistencia o no queremos perder lo que sea, nombre, reputación. Y por eso es que queremos tratar de entender lo importante que es mantener en la línea de la Escritura. Es importante también conocer que cuando nosotros estamos predicando, cuando estamos enseñando de la Biblia, estamos mostrando al pueblo cómo ellos deben leer sus Biblias. Así que en la predicación o en la enseñanza, estamos mostrando al pueblo cómo ellos deben de leer la Biblia.
Así que lo que queremos hacer es entender que en las Escrituras hay una línea. Esa línea es lo que dice ese pasaje, lo que quiere decir ese pasaje. El pasaje de la Escritura quiere decir algo. Y la tentación es decir más que lo que está en la línea o decir menos de lo que está ahí en la línea. Así que, como principio, vamos a decirlo de esta manera, debemos permanecer en la línea de la Escritura, nunca subiendo arriba de la línea, ni cayendo abajo de la línea. Y el propósito de este taller estos días es para tratar de entender cómo permanecer en la línea. Así que en este taller les vamos a presentar estos principios que realmente son herramientas. Herramientas para poder nosotros, como primero cristianos, y segundo pastores o maestros o maestras, para poder entender cómo ir a la Biblia y entender cuál es la línea de este pasaje, qué es lo que quiere decir este pasaje, para no subir arriba o bajar de la línea, para decir nada más lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice la Biblia de la Biblia misma. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4, y versículo 2. Este es el testimonio de la Biblia sobre la Biblia. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 nos dice: ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mandó. Esa era la instrucción para Israel antes de entrar en el lugar que Dios les prometió. Así que, ¿qué es lo que dice? Ustedes no añadirán, eso es subir arriba de la línea, ni quitar nada de ella. Así que ese es el testimonio de la Biblia. Ellos recibieron la ley de Dios. Pero vamos al Nuevo Testamento, a 1 Corintios capítulo 4. Y si necesitan apuntar estos pasajes para recordarse, apúntenlos por favor. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, nos dice la palabra: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Eso siempre es la tentación, ¿verdad? Decir más que lo que dice la palabra, sobrepasar, o quitar, o decir menos que lo que dice la palabra. Uno más. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 18 y 19. Así es como la Biblia de nosotros termina. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Vemos las advertencias, ¿no? Vemos que no
No podemos sobrepasar y no podemos caer bajo de la línea. Empezamos con este principio porque es importante entender el propósito de nosotros en el estudio bíblico personal, pero también en la enseñanza pública, porque la enseñanza pública trae muchas implicaciones. Si nosotros estamos añadiendo a la Biblia lo que dice la Biblia, la línea del pasaje donde estamos enseñando a la iglesia que ellos también pueden añadir a sus Biblias. Si nosotros estamos quitando lo que dice la Biblia o no diciendo todo lo que dice la Biblia, le estamos enseñando al pueblo que ellos también pueden quitar de la palabra de Dios y pueden dejar partes de su Biblia. Así que este es el peligro. Este peligro de añadir muchas veces se llama el legalismo. ¿Y cuál es el opuesto del legalismo? ¿Cómo? Libertinaje. Así que tenemos que entender. Vamos a ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marco, capítulo 7, todos juntos ahora vamos a trabajar en Marco, capítulo 7, a ver con más especificidad, a ver lo que dice la Biblia sobre la línea y el peligro de añadir y quitar lo que dice la Biblia. Vamos a Marcos capítulo 7, vamos a estudiar junto los versículos 1 al 13, y esto es lo que quiero que hagan en sus mesas. Le voy a dar unos minutos para hablar ahí en sus mesas, y por ahora quiero que lean Marcos 7, 1 a 5, así que una persona en la mesa lea Marcos 7, 1 a 5. Mejor porque hay tantas personas. Vamos a, en parejas de 2 o 3 en sus mesas, uno de ustedes lea Marcos 7, 1 a 5. Y esa es la pregunta que están buscando la respuesta en esos versículos. Estos fariseos, estos conservadores religiosos, ¿cuál es la tentación para ellos? ¿Sobrepasar la línea o caer abajo de la línea? Esa es la única pregunta que están buscando la respuesta en los versículos 1 a 5. Así que, por favor, tomen unos minutos para leer los 5 versículos, 1 a 5, y buscar la respuesta de la pregunta. Estos conservadores son más tentados a sobrepasar o a caer bajo de la línea. Ok, ¿cuál es la tentación que se ve en este pasaje para los fariseos y algunos de los escribas? ¿Cuál es la tentación? ¿Sobrepasar la línea o caer abajo de la línea? Sobrepasar. ¿En dónde vemos que están sobrepasando la línea de la Escritura? ¿Cómo? Ok, en el versículo 4, ¿qué nos dice el versículo 4? ¿Y cómo sabemos que están sobrepasando la línea de la Biblia? Sí. Sí, 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 sí. Así que lo que vemos es que aquí, por la tradición, estaban siguiendo las tradiciones de los ancianos, no necesariamente la Biblia. Ahora, ¿todas las tradiciones son malas? No necesariamente, pero aquí están sobrepasando, y el problema del legalismo
es que están mandando a todos que obedezcan las tradiciones de los ancianos. Ok, ahora vamos a tomar unos minutos más y lean capítulo 7, versículos 6 a 8, a ver cuál es la respuesta de Jesús, cómo Él se siente de lo que ellos están haciendo. Capítulo 6, versículos 6 hasta el 8, y cuál es la respuesta de Jesús y qué es lo que Él dice, cómo se siente de lo que ellos están haciendo. Unos 2 o 3 minutos. Ahora, juntos ahí en sus mesas, 2 o 3. Bien. Ahora, juntos todos, ¿cómo responde Jesús a los fariseos y los escribas? Sí, indignado. ¿Qué? Sí, ¿qué los llamas? Hipócritas. ¿Por qué los llama hipócritas? Ellos decían una cosa, pero en su corazón había otra. Ajá. De su voz decían una cosa, pero en el corazón de ellos era otra realidad. Realmente su intención no era la de Sí. Lo que estaban haciendo estaban honrando los mandamientos de los hombres. Pero fíjense lo que está pasando aquí también. Algo más pasa. Dejan el mandamiento. ¿Y qué han hecho? Se han caído bajo de la línea. Así que es importante notar que es lo mismo con nosotros. Subimos y caímos. Sobrepasaron la línea. Están honrando los mandamientos de los hombres, negando el mandamiento de Dios, y por eso son hipócritas. Ahora, vamos a terminar este pasaje, versículos 9 a 13. Versículos 9 a 13, una pregunta nada más. ¿Qué es lo que le pasa a la línea de la escritura aquí en este momento? Versículo 9 a 13. Vamos a leerlo junto. Dice la palabra: también les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que habla mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. ¿Qué fue lo que le pasó a la línea? Sí, la cancelaron. Sobrepasaron la línea, honrando los mandamientos de los hombres. Cayeron abajo de la línea, negando el mandamiento de Dios, e invalidaron la palabra de Dios. Eso es lo que le pasa a nosotros también, ¿no? ¿Cuáles son algunas maneras que nosotros mismos sobrepasamos la línea de la Escritura o caímos abajo? ¿Cuáles son? Díganme. Les di legalismo, libertinaje. Vamos a hablar cómo sobrepasamos legalismo, tradiciones. ¿Cómo? No te entiendo. Ejemplos de ejemplos. ejemplos de eso es lo que está pidiendo, ¿verdad? Sí, ejemplos de cómo. Sí. Exageraciones, ok, muy bien. Exageraciones.
manipulación, ¿cómo? Obsesión con el simbolismo. Vamos a decir también ejemplos cultural. Cuando ponemos sobre el pueblo, sobre la iglesia, cosas que no están en las escrituras, que añadimos filosofía humanista, mandamientos cultural, por ejemplo. Nuestro ego, que a veces es lo que queremos. Nuestro ego, sí. ¿Cuáles son ejemplos de maneras o de instantes que caemos bajo de la línea? Opiniones. Omisión, ok. ¿Cómo? Sí. Es posible que nuestros sistemas, y vamos a hablar sobre marcos de referencias, por ejemplo, si tenemos sistemas de teología que para nosotros son más importantes que la línea de la escritura, vamos a hacer la escritura que explique nuestro sistema y vamos a quitar lo que no cabe en el sistema de nosotros, ¿no? Y también pasajes difíciles. Es posible que nos encontramos con un pasaje difícil y en vez de tratar ese pasaje, no lo tratamos. Sí. Experiencia personal. El punto es que todos nosotros no podemos nada más mirar a los fariseos y a los escribas y decir, mira que esos, qué malo entendían la palabra y qué hipócritas. Tenemos que mirar al espejo y decir, mira qué hipócrita soy yo, porque todos nosotros hacemos lo mismo. Tenemos esa tentación de sobrepasar la línea de la escritura o caer bajo de la línea. Y es importante entender la tentación para nosotros. Ahora, vamos a buscar otros pasajes en las escrituras para seguir entendiendo este principio. Vamos a Malaquías, capítulo 3. Y vamos a mirar los versículos 6 al 12. Y ahora aquí en los versículos 6 a 12, vamos en sus mesas, tomen un minuto para leer el pasaje y en sus mesas discutir cuál es la tentación en este pasaje para nosotros, sobrepasar la línea o caer abajo de la línea. Y cómo podemos sobrepasar la línea y cómo podemos caer bajo de la línea. Así que Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12, léanlo una persona en la mesa y discutan la línea. Así que número 1, identifiquen la línea, qué quiere decir este pasaje. Número 2, cómo nos podemos sobrepasar. Y número 3, cómo nos podemos caer bajo de la línea. Ok, nos juntamos ahora. ¿Cuál es la línea? ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Qué está comunicando este pasaje? ¿Cómo? Que se vuelvan a la palabra, están lejos de Dios. Ok. Señala su pecado.
Enseñar el pecado. Le recuerda su pacto, su misericordia. En qué están errando. Muy bien. Sí. Yo le decía a ellos que en este pasaje, contrario al que vimos anterior, no hay una dinámica de un más sobre la línea y un menos sobre la línea. Aquí es que ellos erradicaron la línea por completo. Ujú. El mandamiento no existe. Sí, muy bien. Así que ellos han quitado la línea entera porque no están evitando realmente el mandamiento de Dios. Así que el propósito es que regresen a Dios, a la palabra de Dios, al pacto de Dios. Para nosotros, en un lugar o en una iglesia donde tenemos dificultad a lograr el presupuesto, ¿cuál es la tentación? Sí, sí. A predicar este pasaje y dice, miren hermanos, están robando al Señor porque no están dando en las ofrendas el diezmo. Aquí lo dice en la palabra de Dios, que den el diezmo. Y es realmente añadir un legalismo que no está en el pasaje. En este taller estamos tratando de aprender principios que nos va a ayudar a venir a un texto como este para poder entenderlo y mantenernos en la línea. Porque cuando uno entiende Malaquías y lo que está pasando, fíjense en el versículo 11, dice, por ustedes reprenderé al devorador. Lo que está pasando es que están en dificultad y hay un insecto que se está comiendo la cosecha y ellos están pensando, pero es que Señor, no podemos traer el diezmo porque no tenemos hasta para nosotros. Y están pensando, Dios, nos tenemos que proveer para nosotros y no podemos proveer para el servicio del templo. Y por eso es que no están trayendo sus diezmos, que es un mandamiento bajo el pacto antiguo con Moisés. Pero lo que está diciendo Dios es que no, ustedes tienen la cosa al revés. Es que porque ustedes no están dando el diezmo, porque no son fiel al mandamiento, porque no están cuidando los que sirven en el templo, porque no me están obedeciendo a mí, yo he enviado el devorador. Y si tú me obedeces, yo lo quito. Y van a ver qué bendecidos son ustedes, las naciones alrededor de ustedes. Así que la tentación para nosotros es, si estamos en una etapa difícil en la iglesia, buscar un pasaje como así y añadir lo que dice la Biblia y poner un mandamiento de diezmos que realmente el pasaje está diciendo que ellos, la verdad es que han rechazado a Dios mismo. ¿Sí? Ok, vamos a tratar otro pasaje. Vamos a Colosenses capítulo 2, el 8 hasta el 10. En parejas así en las mesas, hablen sobre cuál es la línea de este pasaje, cómo se puede sobrepasar la línea y cómo se puede caer abajo de la línea. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí en este pasaje? ¿Están sobrepasando la línea o están cayendo abajo de la línea? Ok, unos 2 o 3 minutos. Bueno, ¿cuál es la preocupación de Pablo en este pasaje? Que la iglesia no se dejara guiar por los sistemas establecidos del mundo, por las cosas que el mundo establecía, que fijaran su atención en Cristo, que era la plenitud de todo. Ok. ¿Cuál es la presión que a lo mejor se siente en la iglesia que Pablo está tocando? Ok. ¿Cuál es la tentación
aquí para los colosenses. Si obedecen, sí, así que estamos hablando de cosas que sobrepasan la línea de la Escritura, porque realmente, ¿cuál es la línea en este pasaje? Cristo. Cristo. Cristo es la línea. Y cómo los que están influyendo, los colosenses, ¿cómo están sobrepasando la línea? Tal vez utilizando a Platón, Aristóteles. ¿Cómo? Utilizando tal vez a Platón, Aristóteles. Sí. Están usando las filosofías humanas y qué más. ¿Cómo justificarse? Sí. Esto es muy importante porque sí, la tentación para todo ser humano es justificarse antes de Dios por sus obras. Ese es el mensaje de religión. El mensaje de religión es: para ser justificado antes de Dios, tienes que hacer esto, esto y esto. Y aquí parece que estaba mezclando filosofías de ser humanos, pero ¿qué más estaba mezclando? Elementos del mundo, sí. Las tradiciones. Así que hay una gran mezcla aquí. Las filosofías de los hombres y las tradiciones de los hombres. Yo creo que el problema aquí que se presenta es que le están añadiendo al mensaje para tratar de justificar lo que se justifica por los méritos de Cristo. Y aquí, pues, ¿verdad? Le está diciendo todo esto que está aquí, lo que hace es alejarte de la realidad y la suficiencia y del poder que tiene solamente confiar en los méritos de Cristo, en el mensaje de la Exacto. Hermano lo ha puesto bien bonito. Mira, este es el problema. El problema aquí es que es Cristo más. Cristo más. Sí, Cristo es necesario, pero también las filosofías de los hombres. Cristo está bien, pero también las tradiciones. Fíjense lo que dice Pablo en el versículo que viene después, 16. Por tanto, en capítulo 2, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Así que están añadiendo al evangelio la ley de tienen que mantener el sábado, tienen que evitar bebida, evitar estas comidas. Sí. Ese tipo de añadidura que usted está hablando, ¿no les resta entonces a la línea? Sí, claro. Por eso es que Pablo, con tanta fuerza, trata de corregir el problema. Porque la verdad es que esta religión de Cristo más no es cristianismo. Sí. Aquí en Puerto Rico tenemos una máscara. Y hermanos, es importante entender esto porque todos somos legalistas recuperando. Todos somos legalistas recuperando. Y mira, es posible que ser alguien que viene de una historia o tradición y traer esa tradición y añadirla al cristianismo. O es posible descubrir algo en las Escrituras y tener una obsesión con esa cosa, escatología o de manera de estructurar la iglesia o cosas así. Entonces empezamos a añadir a la línea de la Escritura. Bueno, vamos a Romanos 6 y vamos a terminar juntos. Porque sí, la tentación de nosotros es la justificación por las obras nuestras.
hay otra tentación cuando uno entiende el Evangelio y cuando uno entiende el Evangelio que uno es justificado nada más por fe en Cristo. Entonces no importa lo que hago, ¿verdad? Y esto es lo que trata Pablo aquí en Romanos 6, en 1 al 3 dice así. 6, 1 al 3. ¿Qué diremos entonces después de este evangelio tan hermoso y grandísimo, con tanta gracia, que yo no soy condenado por mi vida porque he confiado en Jesús y me he arrepentido de mis pecados? Y ahora me cuenta Jesús y mi Padre me cuenta como Cristo al frente de Él. Entonces, el sentido es que, pues, si yo estoy bajo Cristo, entonces no importa lo que hago, porque estoy perdonado. Y dice Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Ustedes han notado que algunos cristianos que han salido de una vida horrible, cuando conocen a Cristo y entienden el perdón que trae el Evangelio, qué gozosos son, porque ellos entienden que merecían la ira de Dios, y en su vida que vivían contra Dios y contra Dios y contra Dios, y ahora Dios los ha salvado. Es un gozo por el perdón que han recibido. Y ahí en ese instante se ve la gracia de Dios, que puede salvar hasta un Saúl, que es Pablo, ¿verdad? Ahora, ese es el sentido. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y Pablo va a seguir discutiendo la unión que tenemos con Cristo, que estamos unidos con Él en su vida, en su muerte y en su resurrección, para vivir una vida nueva en santidad. Y hay tentación también. La tentación de decir, todo está cubrido por gracia. Y negar la palabra de Dios cuando nos manda a obedecer. Así que la tentación para nosotros es añadir a la Biblia, a poner reglas a la iglesia, reglas al pueblo, reglas a nuestros hijos, reglas al mundo, añadiendo a la línea de la Escritura, o quitando lo que dice la Biblia. Esa es la tentación de nosotros. Ahora, ¿cuál es la tentación de usted? No sé, porque no soy tú. Pero sabemos que todos somos legalistas recuperando, pero lo que pasa con los legalistas que están recuperando es que hay veces que van a la otra extrema. Y por eso terminamos este tiempo recordándonos cómo termina la Biblia de nosotros en Apocalipsis 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Tenemos como unos 2 o 3 minutos si tienen preguntas sobre el tema. Okay. Hermanos y hermanas, no podemos sobrepasar la línea ni caer bajo de la línea. Tenemos que permanecer en la línea de la Escritura para ser fiel que el mensaje que nosotros estamos comunicando es el mensaje de Dios. Amén. Vamos a orar. Querido Señor,
Nos arrepentimos porque hemos sobrepasado la línea de escritura en unas veces y en otras veces hemos caído bajo de la línea. Ayúdanos, Señor, a entender cómo permanecer en la línea para que la prédica o enseñanza de nosotros realmente es lo que tú has comunicado para tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias.